quedamos pendientes el lunes pasado, varios temas que se nos quedaron de la política internacional. Hoy está conmigo el maestro Dagoberto Gutiérrez. Dago, gracias por venir con nosotros. Un abrazo para todos y para todas. ¿Descansadito, Dago? Yo creo que sí. Descansado, ¿verdad? Sí, sí. Siempre hay que reposar un poquito, sí, para estar listo. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes saludos? ¿Saludos? Hay gente que siempre te saluda, Dago, ¿verdad? Un saludo a la gente bonita de Chalchuapa. Chalchuapa. Sí. Cuiden la ciudad. Y el nuevo consejo municipal que converse con la gente para construir el nuevo plan de trabajo a partir de la gente. Este es fundamental. Saludo a la gente bonita de Santana. Todo de Occidente. Todo Occidente, sí. ¿Y qué estás leyendo, Dago? Este es un libro que explica las circunstancias en que China, durante la dinastía Ming, le dio la vuelta al mundo en 1421. 1421. 21, ¿sí? Durante la dinastía Ming, que fue la que sucedió a la dinastía Yuan, que corresponde a la de los mongoles. Era una flota de más de 300 barcos. En Europa todavía ni se soñaba con eso. Este libro es del inglés Gavin Menzies, que está acompañado de mapas de geografía explicando la ruta. Cuando esa flota china regresó a China, el emperador de ese momento estableció que el mundo no tenía nada que enseñarle a China y que China tenía que aprender de sí misma. Y entonces se encerró en sus muros. ¿Ves? Pero el hecho histórico está antes de 1492, 1421, del poderío que tenía China en ese momento. Hablamos de la dinastía Ming. La dinastía Ming sucedió a la dinastía Yuan, que es la de los mongoles. En las primeras dinastías imperiales, la Qing, el emperador Qin Shi Huang inició la construcción de la muralla frente a la amenaza de los mongoles. Pero de todas maneras, los mongoles asaltaron la muralla y tomaron el control de China, casi 200 años. Justamente durante ese periodo de Kublai Khan, que era nieto de Genghis Khan, es cuando Marco Polo llega de Venecia a China y se entabla una relación muy especial. Los familiares de Marco Polo viajan a China descubriendo mercados. Era un viaje a pie, pero no se imaginaban lo que funcionaba en China en ese momento. Y los funcionarios de Kublai Khan, según se cuenta en el libro de Marco Polo, usaron los servicios de Marco Polo para relaciones comerciales y para relaciones internacionales. Era la dinastía Yuan. Pero este viaje se hace en la dinastía siguiente, la Ming, que es de las más importantes. No es que China, digamos, esté enclavada, tan cerrada, una China que para salir al mundo no estaba, digamos, más bien tiene tanta dimensión, tantos habitantes que pudiera ser su propio mundo. Pero China no, al contrario, China se abre, Dago, según la historia, ¿verdad? Esa misma ruta de la seda que viaja desde China hasta Roma, el comercio, o sea, ese dinamismo chino que a veces tenemos como malos conceptos de una China que desde los principios fue una China muy abierta, muy de negocios, muy de comercio, muy industrial, muy manufacturera y muy pensante también. Sí. La historia de China se organiza en torno a dinastías, generalmente en torno a dinastías. Y la primera se registra
2.700 años antes de Cristo. 2.700 años antes de Cristo. Está entre la historia y la leyenda. Pero luego viene así la primera dinastía, Chan, y la dinastía Chou. Antes de la época de las dinastías imperiales, donde los reyes empezaron a llamarse emperadores. Es una sociedad antiquísima, con una inmensa cultura. Uno puede pensar que los grandes inventos y descubrimientos que después aparecieron en Occidente se hicieron en China. Se hicieron en China. Y pasaron de China a Occidente. Claro. En todos esos miles de años ellos ganaron experiencia. Tuvieron momentos de luz y también momentos de sombra, momentos amargos. A uno le parece que los momentos más amargos están en las últimas décadas. Por ejemplo, cuando los ingleses obligaron a China a consumir opio. Los jefes chinos se opusieron. E Inglaterra les impuso la guerra. Es la guerra del opio. Increíble. Porque eso atentaba contra la salud. Pero los ingleses, reyes del comercio, y en aquel momento reyes de los mares, impusieron a China el consumo del opio. En ese escenario también se da la guerra de los boxers, que se llamaban así porque eran gente vinculada a la lucha. Los ingleses vencieron todo eso. Se impusieron en Hong Kong. Hasta hoy. Mira, Dago, y en la historia esta de cómo se gobierna China, nosotros conocemos una historia muy reciente, inclusive lo de la República Popular China es una cosa muy reciente. Muy reciente, que apenas ni llega a 75 años, ¿verdad? Ya como república. Pero cómo han ido ellos descubriendo su forma de gobernanza. Digo, porque teniendo todo lo que tiene China, teniendo la cantidad de territorio, de poblaciones, digamos, de formas diversas, de un mundo completamente, ¿cómo va logrando China encontrar su forma de ser gobernado, digamos? Porque viene de emperadores, viene de reyes, pero ¿cómo llega a estos momentos a mantenerse muy sólida, muy unida y que demuestra? Tú hablas mucho de la decadencia, estoy pensando, siempre que tú nos hablas de la decadencia de Estados Unidos, frente a una pujanza de China que poco a poco va descubriendo y va estableciéndose en el mundo, no solamente en China. Podría pensar uno, un país comunista, un país donde todo, como decía el Chino Flores, va a creer que todos van a andar con su batita blanca. No, eso es nada parecido a eso, China. Exactamente. ¿Cómo va descubriendo China todo esto, Dago? Reflexionando sobre eso. China, siendo un país tan grande, más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, con tanta población, pero además con tanta diversidad. Diversidad, sí. Cultural. Sin embargo, hay homogeneidad. Hay homogeneidad. Y también hay diversidad. Es que la pelea por la unificación de China empieza desde las primeras dinastías. La dinastía Qing. La primera, que ya es dinastía imperial. ¿En qué aspectos? Uno, el idioma. El idioma. Dos, el sistema de pesas y medidas. La numeración. Todo eso fue un esfuerzo de unificación muy grande para todo el imperio. La numeración, el idioma, pesos y medidas. Para todos. Para todos. Para aplicar eso se necesitaba un centro imperial muy poderoso, muy fuerte.
Y fue en esta dinastía imperial de Qin Shi Huang donde se logró eso, se unificó. Esa unificación obviamente no fue a partir de la persuasión ni el convencimiento, no, es un acto de fuerza y de poder. Dicen los historiadores que el nombre de China vino del nombre de este emperador, Qin Shi Huang. ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo me llamo yo? Esto se llama China. Ahí empieza la unificación. La metodología. Bajo una de estas dinastías se empezó a capacitar a los funcionarios chinos para el ejercicio de la función pública y a someter al funcionario a exámenes de tal manera que el más capaz fuera el que ocupara el cargo. ¿Ves? Desde aquellos tiempos, desarrollando una gran capacidad en el terreno militar, combinando el número de la población y la capacidad militar en el terreno. Ellos hicieron eso, o aplicando la ciencia a las artes militares. Por eso aparece la artillería. Ellos. Y es cierto eso, los chinos siempre influyeron en su periferia. Bueno, y en 1421 le dieron la vuelta al mundo. Lo que pasa es que no tenían en el imperio la concepción del planeta. Lo que ellos hicieron en ese año, nadie tenía capacidad para hacerlo en ese momento. Pero como parte de ese imperio estaba Vietnam. Indochina en general, por eso se llama Indochina. Indochina. Sí. Y todo el oriente. Ahora China logra una homogeneidad dentro de su variedad. Es una autocracia, le llaman algunos. Es una forma de un sistema donde está concentrado todo el poder político en una sola agrupación, Dago. En este caso, por ejemplo, se van a celebrar este año 100 años del Partido Comunista de China. Sí. ¿Cómo es que logra llegar a ese nivel? Que ese ya es un estrato más de la vida contemporánea de China, digamos, llegar hacia la construcción de un país, dicen ellos que tampoco lo llaman comunista, sino que un país socialista, que tenemos ese concepto también, comunismo, socialismo, llegan a la construcción de un país realmente socialista, una construcción de la sociedad socialista, ¿verdad? Y dicen ellos que la utopía de ellos siempre es el comunismo, ¿verdad? Y es una sociedad comunista, pero no lo hablan inclusive los chinos así, de esa manera. Durante la última dinastía, la Qing, se establece la república. Se establece la república, sí. Sí. Termina toda la historia de los emperadores y de las monarquías. Este es un logro de la lucha del pueblo chino dirigido por el Partido Comunista. Es el doctor Sun Yat-sen el que plantea la lucha por la república, pero no revolucionariamente. Es el Partido Comunista el que plantea eso revolucionariamente. Un cuñado del doctor Sun Yat-sen era un contador que se llamaba Chiang Kai-shek. Fue el que en definitiva toma la conducción de las fuerzas que se enfrentaban al partido. Pero a la altura de 1948, esta es historia más reciente, ¿verdad? Es un momento en donde desemboca toda esta larga historia. El ejército del Partido Comunista era más fuerte y victorioso. Y las fuerzas de Chiang Kai-shek se refugian en una pequeña isla llamada Formosa. Y ahí se mantienen hasta hoy con otro nombre y con otra historia.
Pero la República de China, bajo la dirección del Partido Comunista, es hoy una república muy fuerte, muy moderna, muy desarrollada, con relaciones internacionales plenas con todo el mundo. Claro, el comercio es una actividad permanente de China y de todos los pueblos, y lo sigue siendo. Pero no solo eso, ¿verdad? También la ciencia, también la tecnología, la educación, la cultura. Con todo eso está relacionado la actividad comercial, con todo eso, justamente con todo eso. ¿Tú crees, Dago, que el comunismo o el Partido Comunista en China, a la implementación de todo su sistema social, económico, su sistema educativo, ¿tú crees que esa es una sociedad, digamos, de esclavitudes, de limitaciones, de pobrezas, de hacer ricos a los políticos que se meten a estos rollos? ¿O cómo ves el resultado de la conducción de esta manera, después de los imperios y todo, a llegar al Partido Comunista gobernando China por 100 años, digamos? ¿Cómo podemos evaluar eso? Porque padecemos de mucha ignorancia, Dago, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero padecemos de esa ignorancia nosotros en este occidente, digamos, de ver a Asia y ver a China de una manera muy limitada, muy, no sé, nuestra ideología en eso como que da para menos, o sea, es limitado el conocimiento que podamos tener de cómo funcionan estos grandes países, Dago. Correcto. Nosotros vivimos en Occidente. Nacemos en Occidente. En cierto modo tenemos una formación occidentalizada. Uno empieza a oír por primera vez de Estado cuando lee la Ilíada de Homero, que es Occidente. Pero uno no es de Occidente, nosotros no somos de Occidente. Somos de la periferia. Nosotros somos de la periferia. Tampoco somos del Oriente. Somos periféricos, es decir, estamos en relación con un centro imperial. Históricamente siempre lo hemos estado. Desde antes que nos invadieran los castellanos, en 1492, éramos periferia también de otro imperio, del imperio azteca. Y antes del imperio azteca también éramos periferia de otro imperio, el maya. Y nosotros no somos mayas, ni somos aztecas. Somos una mezcla que vemos el mundo periféricamente y entendemos el mundo periféricamente. Ahora, el Oriente es desconocido para nosotros, porque la formación que nos han dado desde la escuela hasta la universidad, prácticamente no existe el Oriente. Su historia, su sabiduría, su ciencia, su educación, no existe. Pero tampoco conocemos el Occidente. No, tampoco. En ocasiones de Occidente conocemos su puño, su garra y su amenaza, su violencia. Por eso este momento histórico es muy importante.